estamos aprendiendo a qué? No. Estamos aprendiendo a entrar al reino de Dios. ¿Qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Y hemos hablado tanto algunas semanas atrás, y que una de las razones o de la base o fundamento para entrar al reino de los cielos o disfrutar del reino de los cielos, que consiste en justicia, paz y gozo en mi vida, en mi hogar, en mi descendencia, es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entender, descansar, apropiarse de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y hemos tocado, y estamos tocando el texto de Levítico 1, 4 al 5. Dice la Biblia: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que usted puede leer ahí es el tipo. Ese holocausto está tipificando a Jesús, que vendría a esta tierra miles de años después de esta disposición divina. Ellos veían al animal, y ese animal, sin que ellos lo sepan, estaba representando a Jesús. Ahora nosotros lo sabemos. Ellos no lo sabían. Nosotros ahora lo sabemos. Porque Dios demandaba que debido al pecado de Adán y Eva, todo ser humano debería ser libre de la culpa y del pecado, habiendo derramamiento de sangre. Y la reunión anterior estuvimos viendo todo lo relacionado, lo que significa poner la mano, ¿en dónde? En la cabeza del holocausto, sea este becerro, sea el animal que Dios había dispuesto. Y al poner la mano, ¿qué estaba haciendo el que presentaba esa ofrenda, el oferente? ¿Qué estaba haciendo? Esto tenemos que saberlo. ¿Qué estaba haciendo? Transfiriendo, pasando, ¿qué cosa? Su pecado y su culpa sobre el animal. De tal manera que el que tocaba la cabeza del animal tenía que ir con fe, ojo, con fe, creyendo que al poner la mano en el animal, él estaría diciendo: allí en este animal van mis pecados de este día, la mentira que he hecho, el mal deseo de mi corazón, todo el pecado cometido del día. Ahora, en nuestro tiempo, Cristo, hace 2000 años, cuando estaba yendo a la cruz, ¿qué estaba haciendo? Estaba siendo ofrecido. ¿Por qué? Por mi pecado, por mi culpa. Estaba muriendo por mí. Me estaba sustituyendo. De tal manera ahora, cuando yo peque, por fe, debo decir ¿qué cosa? ¿Qué debo hacer si yo peco ahora? A ver, usted tiene que haber entendido algo. ¿Qué debo hacer yo ahora que peco? Confesar que mi pecado, ¿qué pasó? Cristo, o sea, la paga de mi pecado, Cristo ya la llevó ¿cuándo? Hace 2000 años. Ha sido transferido a Cristo. A ver,
Por este lado, ¿me logró entender? Por este lado, ¿me logró entender? Bien, hoy día vamos a hablar la primera parte del versículo 5, que dice: degollará el becerro en la presencia de Jehová. ¿Cuál era la primera parte que tenía que hacer el hombre? No se olviden, poner la mano sobre la cabeza del animal. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Degollar a la víctima. Degollar al becerro. Mejor dicho, ¿por qué tenían que ser degollados los animales? ¿Por qué tenían que cortarle la yugular al animal? Porque tenía que haber derramamiento de sangre. O sea que en la presencia del Señor, la sangre del animal tenía que ser derramada. No solamente es poner la mano. Si el oferente ponía la mano y se regresaba, su pecado había sido quitado, sido confesado, pero no quitada la culpa, quitado el pecado. Usted puede confesar: Señor, hoy día he pecado. Y no te creas que con eso nomás estás libre del pecado de hoy día. Tienes que creer que la sangre que Él derramó te está limpiando de ese pecado. Señor, te confieso esta mentira. Acabo de mentir a mi mamá, a mi esposa, a mi marido, qué sé yo. Señor, tú has sido testigo. Pues ahora te estoy dando la clave para que seas feliz. Pues ahora, por la fe, me lavo con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Limpio mi conciencia con la sangre de tu Hijo Jesucristo. ¿Qué va a pasar? Después de eso vas a tener paz. Ya lo vamos a ver en más detalle más adelante. Te quiero decir algo. Con pecar todos los días no nos hace pecadores. ¿Está entendiendo? No nos hace pecadores. Seguimos siendo santos, somos justificados, hechos perfectos con una sola ofrenda, como dice las Escrituras. ¿Sí? Pero que cometemos errores, que cometemos pecados, erramos en nuestro estilo de vida. Para eso está el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por cuya sangre somos limpios de cualquier pecado. ¿Comprendiste o no comprendiste? ¿Hay motivo para vivir triste? ¿Hay motivo para vivir triste después de eso? Tenía que haber derramamiento de sangre. La víctima debía morir. Nada que no fuera su muerte violenta la convertiría en una expiación para el oferente. Por eso es que dice Dios: entonces degollará el becerro. Usted y yo venimos aprendiendo muchas verdades. Entonces yo le puedo preguntar a ustedes, a quienes vengo ministrando la palabra de Dios por algún tiempo, que si siempre estamos aprendiendo sin llegar alguna vez al conocimiento de la verdad, ¿qué será de nosotros? Si vamos a vivir aprendiendo y no conocer la verdad, si no logramos tener nada excepto asuntos como para entrar a debates o discutir o razonar con ellos, ¿cuándo llegará el momento, amados hermanos y hermanas, de la posesión real y del gozo de la bendición del Evangelio, que es el estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo?
Hemos venido hablando desde este lugar que Dios demanda que le conozcamos. Y en eso debemos de gozarnos, en entenderle y en conocerle. Y Él tiene recompensas para todo aquel que se empeña en conocerle. Trataremos de conocerle un poco más, porque concerniente al Señor Jesucristo, nuestro Señor, el gran sacrificio por el pecado, era esencial que Él muriera. Mira, era esencial que Jesús muriera. Voy a repetir de nuevo. Era esencial que Jesús muriera. Porque solamente y únicamente por medio de la sangre que Él derramó en el Calvario por la culpa humana, se puede predicar la remisión de los pecados para los hombres, y nos podemos apropiar de la remisión que Él hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario. En cuanto a la relación a la muerte y degolladura de la ofrenda, quiero considerar este primer punto que es esencial, y es que el degollar a la víctima era absolutamente esencial. La muerte de Cristo, mediante el derramamiento de su sangre, hermana y hermano, fue necesaria para hacerlo a Él un sacrificio aceptable por el pecado. Leamos lo que dijo nuestro mismo Señor a los que iban camino a Emaús luego de su resurrección. Así está escrito, y así fue necesario. ¿Qué cosa? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Usted sabe que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Usted sabe que Jesús nació de la Virgen María. Usted sabe que Jesús fue bautizado. Y usted sabe que Jesús hizo señales, milagros y prodigios. Pero ¿sabes una cosa? Él no hubiera podido ser el grano de trigo que produce mucho fruto si no hubiera muerto. Y te invito en esta tarde a que consideres cuán lejos estuvo la humanidad de su creador después que Adán y Eva pecó. Que era necesario que el mismo Dios se haga hombre para que derrame su sangre como hombre, toda su sangre, y se pueda restablecer la relación con Él. El mismo Jesús solamente podría entrar a la presencia de Dios mismo derramando su propia sangre, sin que haya pecado, sino que tuvo que hacerlo porque Él tenía que llevar tus pecados y mis pecados. No sé si puedes valorar, y ruego a Dios que te haga entender esto, que solamente derramando toda su sangre podía entrar a la presencia de Dios. ¿Te imaginas tú cuán lejos estaba la gente de Dios que no era judío antes de que venga Cristo? La Biblia lo describe refiriéndose a los gentiles, lejos de Dios, sin fe, sin esperanza, viviendo según los deseos de su mente y de su carne. Hermanas, en esa condición se encuentra mucha gente ahora esperando que tú y yo llevemos estas buenas nuevas. Pero ni tú ni yo podemos llevar esto si no entendemos esto. Si ahora que se te está presentando la oportunidad de entenderlo, no le prestas atención, te garantizo, nunca vas a poder hacerlo.
Y dudo mucho, si no entiendes estas cosas, dudo mucho que seas salvo. Dudo mucho. El que cree y lo recibe, le da potestad de ser hecho ¿qué cosa? Pero cree ¿qué cosa? Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y tú no puedes creer si no lo sabes. Fíjate, ¿cuáles eran las características de la víctima para que sea degollado? ¿Perdón? ¿Cuál era la característica que se requería del animal, de la víctima? Perfecto, ¿qué más? Sin ninguna mancha, sin mancha, sin garrapata, sin nada. Eso demandaba la ley divina. Ponga atención. Pero el hecho de que no tuviera ningún defecto, ponga atención a esto, es rico. El hecho de que no tuviera ningún defecto no le convertía en una expiación por el pecado. No le convertía. O sea, llevaba el judío y aquí está sin defecto y solamente porque estaba sin defecto no era libre de su culpa. No. ¿Sabes por qué? Porque también habían animales sin defectos que estaban pastando allá en el valle de Sarón. Quizás mucho más hermosos, quizás con más perfectos. El hecho de ser perfecto, esto es rico, no le quitaba la culpa al oferente. ¿Va comprendiendo? Si el animal más perfecto hubiera salido con vida del altar, no habría efectuado absolutamente nada para quitarle la culpa al que estaba llevando la ofrenda. Desde luego, tenía que ser sin ningún defecto para que fuera una ofrenda de entrada. Aún así, hermanas y hermanos, sus perfecciones no lo convertían en un sacrificio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que no fuera degollado. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Voy a seguir argumentando más sobre esto. Y es que no importaba lo que se pudiera decir de ese becerro. Pon atención. Hubiera podido ser el animal más trabajador de todo Israel. Pudiera haber arrastrado el arado de arriba para abajo y aún llevar la carreta cargada de cosecha, pero todo eso no servía de nada para convertirlo en un sacrificio por el pecado. ¿Qué tenía que pasar con ese animal? Debía morir y su sangre debía rociarse sobre el altar, o de lo contrario, el que llevaba la ofrenda no hubiera traído una ofrenda, valga la redundancia, aceptable. Ni su vida ni su trabajo habrían sido suficientes. Grábese bien esto. Grábese bien esto. Yo puedo estar predicando desde acá y para ti puede ser muy bonito. Pon atención a esto. Y puedo estar perdiendo mi alma. Sí. A ver, cuando yo era religioso, oraba mucho, ayunaba, vigilaba. Y estaba perdido en mis delitos y pecados. Pero estaba demostrando capacidad de trabajo piadoso. ¿Sí? Eso mismo pasa con este tipo de animal. O sea, esta secuencia, hasta donde llega esta secuencia. Tampoco habría bastado con llevar el becerro allí para dedicarlo a Dios. ¿Por qué? Porque algunos animales eran dedicados al servicio a Dios. Eran usados para jalar las carretas que llevaban los utensilios sagrados a través de todo el desierto, pero ellos no eran considerados como sacrificio por eso, ni tampoco servían
para llevar el pecado del que estaba llevando esa ofrenda. Era indispensable y necesario que el becerro fuera sin ningún defecto. También era necesario que fuera dedicado voluntariamente a Dios. Pero si no hubiera sido degollado, no hubiera existido ninguna presentación de una ofrenda en conformidad a la ley divina, ni hubiera servido para que haya una descarga de conciencia para el israelita. Ahora, ese es el tipo. Vamos al antitipo, a Jesús. ¿Qué tenía que hacer Jesús? ¿Qué tenía que pasar con Jesús? ¿Perdón? Tenía que morir. Pon atención, ¿eh? ¿Has entendido lo que hablamos del animal? Tenía que morir. Ahora pon esto, cuidado. ¿Jesús era de naturaleza perfecta? ¿Sí o no? Si quieres, anótalo esto, hermano. Jesús era de naturaleza perfecta. Jesús había trabajado bastante extendiendo su ministerio. Sí. ¿Su vida tenía defectos? Ninguna. ¿Era consagrado a Dios perfectamente? Sí. Nada de lo que hizo Jesús en estas condiciones hubiera servido si Él no hubiera derramado su preciosa sangre. Dios permita que lo comprenda. Nosotros valoramos a Jesús por su ejemplo y eso exaltamos mucho. Nosotros valoramos mucho a Jesús porque Él intercedió por todos nosotros. Pero en el tema de la expiación es necesario ir más allá de todo esto. Que lo que veamos como el Cordero sacrificado, quitando el pecado del mundo, eso le agrada más. Tenía que morir. Levíticos 17:11. Dice la Biblia: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras armas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué cosa quitará el pecado de la persona? ¿Qué cosa quitará la culpa de la persona? ¿Perdón? ¿Dice la sangre? ¿Qué dice? No, que dice solamente la sangre así. Dice la misma sangre. No lo que haga la persona. En este caso, Jesucristo. En el caso de la ley, el animal. No lo que es la persona. En este caso Jesucristo, y en la ley, el animal. No, sino ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La misma sangre. ¿Qué es lo que deja en paz tu conciencia cuando pecas? ¿Qué cosa? ¿La sangre de quién? No el ayuno, no la oración. ¿Qué cosa es lo que hará? Expiación. Hemos visto qué quiere decir expiar. Quitar la culpa, quitar el pecado. Entonces, ¿qué cosa quitará la culpa? ¿Qué quitará el pecado de ti y de mí? La misma sangre. ¿Qué tal detalle en la traducción, no? La misma sangre. Claro, para que se derrame la sangre, nuestro Señor ha tenido que ser abierto, molido. Y eso, hermanos, para soportar eso,
Cada cosa que hizo Jesús tiene su beneficio. Por las heridas fuimos nosotros curados. Pero te estoy hablando en esta tarde de que tu conciencia tenga paz cuando le falles a Dios. Cuando le fallemos a Dios. No hagamos oracioncitas que no va a tener ningún resultado. Solamente creer que ese pecado que cometí y que la paga de ese pecado que cometí no lo voy a sufrir. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario lo llevó por mí. Y si yo creo que es la expresión de poner mi mano sobre el animal, que es hacer uso de la fe, y me lavo espiritualmente por la sangre de Cristo, de esa culpa, hallaré paz en mi corazón. Dice la Biblia que ese animal era puesto ahí y tenía que ser quemado después. Por eso, no es el arder, no es hacer arder a la víctima, no es despellejar a la víctima, ni lavarla, es el derramamiento de su sangre. Es decir, es tomar su vida, lo que la convierte en una expiación por el pecado. Recuerda que la Biblia dice que la vida está en la sangre. Cuando es por la sangre, estás tomando la vida de ese animal, estás tomando la vida de Cristo y te estás apropiando de su vida. ¿Estás entendiendo o no estás entendiendo, hermano? ¿De qué se está hablando aquí? De derramamiento de sangre. Cuando estoy confesando mi pecado, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué debo hacer? ¿Poner mi fe en dónde? En la víctima. Y me apropio por la fe de qué? De la limpieza, del lavamiento por su sangre preciosa. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Y es quitado la culpa. ¿Qué tenemos que comer? ¿Pan todos los días para comer a Cristo? ¿Qué tengo que comer? La palabra. ¿Tengo que beber vino todos los días para beber la sangre de Cristo? ¿Qué tengo que hacer todos los días? Confesar y lavarme en la sangre del Cordero. De esa manera estoy comiendo el cuerpo de Cristo y estoy bebiendo su preciosa sangre. ¿Entendiste o no entendiste? La fe viene por oír. ¿Por dónde se alimenta mi ser espiritual? Por el oído. Cuando te estoy instruyendo en la palabra o tú lo estás leyendo y te estás instruyendo, ¿por dónde está entrando el alimento espiritual? Por el oído. Pon atención. Si yo te estoy instruyendo en la palabra, ¿qué estás haciendo tú en cuanto a tu relación a Jesucristo? Estás comiendo, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Ok. Y cuando tú confiesas y te lavas y nos lavamos todos los días de nuestros errores diarios con la sangre de Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos bebiendo la sangre. Te pregunto, ¿cada cuánto tiempo tienes que hacerlo eso? Ahora dice, hay de aquel que come y bebe indignamente. Hay gente que está escuchando aquí y va y hace lo mismo. Estás comiendo indignamente, te vas y haces lo mismo. Estás teniendo por inmunda la sangre de Cristo y te vas a fornicar, adulterar, emborracharte. O sea, haces del pecado un estilo de vida. ¿Qué está pasando? Estás comiendo y bebiendo la sangre de Cristo indignamente. Así es que el Espíritu Santo le dé confirmación y no le deje tranquilo hasta que usted llegue a un entender de esto. ¿Me deja entender, hermanos? ¿Está comprendiendo? Pues, perdón, ¿qué dice? ¿Está claro? Bien, la misma sangre hará expiación de la persona.
Voy a terminar haciendo referencia al Antiguo Testamento, una vez más, y ponga atención. En estos días han estado pasando las películas de Semana Santa, y ahí estaba el Éxodo, creo, ¿no? ¿Cuántos han visto el Éxodo? No sé si será el Éxodo, no, los 10 mandamientos, pero es el Éxodo cuando salieron de Egipto. Moisés, la película Moisés, ¿no? Bueno, póngale el título que quiera, pero me refiero, y la Biblia lo dice, a lo que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Cuál fue la orden de Dios para cada familia? Que tomaran un cordero. ¿Sí? Que tomaran un cordero. Que tomaran un cordero. ¿Qué tenían que hacer con ese cordero? Matar al cordero, coger la sangre. ¿Y qué hacían con esa sangre? No hay ninguno aquí que no sepa esto. ¿Qué hacían con esa sangre? ¿Pintaban qué cosa? Voy a usar el lenguaje actual. El marco de la puerta. ¿Cuál era la finalidad? Vamos a la Biblia. Ya sé que ustedes saben bastante Biblia. Éxodo 12:13. ¿Y la sangre qué cosa dice? ¿O será por señal en dónde? En la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Y qué cosa dice? Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanas y hermanos, nunca existió, grábese bien, un tipo más completo de la redención de Cristo que lo que le pasó a los judíos con este relato histórico, el pasar de lejos de los israelitas, de la casa de cada uno de ellos, solamente porque la sangre del Cordero Pascual estaba allí en el marco de la puerta. Lo que quiero que usted capte es esta parte. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y me alejaré de ustedes para no causarles daño. Y veré la sangre. ¿Te das cuenta cuán importante es beber la sangre? Tú y yo a veces estamos sufriendo consecuencias muy tristes, muy dolorosas, porque no hemos entendido esto. La sangre de Jesucristo en acción en nuestro vivir diario impide que el juicio de Dios esté en nuestras vidas. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? La sangre de Cristo. No hay otra fórmula. Te mentiría si te digo, hermanito, vamos a orar, vamos a ayunar. Te mentiría, te manipularía y te diría, predica para que te vaya bien. O eso te ha pasado, te está pasando porque no lees la Biblia. No, es usar la sangre de Jesucristo. El que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no es digno de mí. ¿Quieres ser prosperado en todo? Estudia la palabra, come la palabra con tus hijos y enséñalas a que usen la sangre de Jesucristo para que todos nos lavemos de cualquier pecado, porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto creen de lo que dice la palabra de verdad? Hagamos eso.